Bienvenido a la clase de Guía Esencial de la Biblia. Me da gusto estar con ustedes nuevamente y espero que se encuentren bien y que estén creciendo en número y espiritualmente. Espero que también traigan visitantes a la clase. Vamos a continuar nuestro estudio, pero hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Seguimos estudiando Génesis, el primer libro de Moisés. Y la semana pasada hablamos un poquito de el autor, para quienes fue escrito el libro, cuáles fueron las circunstancias. Y vamos a continuar, pero en hablar un poquito de los días de la creación, hubo un poquito de... expliqué que hay un poquito de controversia entre los creyentes y cómo esto armoniza con la ciencia, si se puede armonizar la ciencia con la Biblia o si la Biblia solamente es algo que aceptamos por la fe. Así que vamos a hacer una digresión hoy y hablar un poquito sobre la edad del universo. Y queremos contestar la pregunta: ¿Génesis va de acuerdo con los 13.8 billones de años que la ciencia informa sobre la edad del universo? Pero antes de llegar a ese punto, vamos a ver un poquito la historia de Galileo. Primeramente, un trasfondo. El filósofo Aristóteles, que vivió 384 a 322 años antes de Cristo, propuso en su filosofía la idea que los cielos son distintos de la tierra. Aquí en la tierra hay imperfecciones, dijo Aristóteles, pero en los cielos todo es perfecto. El astrónomo Ptolomeo, que vivió alrededor de 150 años después de Cristo, tomó la filosofía de Aristóteles y propuso la idea que la Tierra es el centro del universo. Y alrededor de la Tierra hay esferas. ¿Y por qué esferas? Porque la esfera es ejemplo de algo perfecto. Aristóteles dijo que todo en el cielo es perfecto. Y las estrellas y los planetas, todo se mueve en las esferas, orbitando la Tierra. La Tierra es el centro. Es la cosmología geocéntrica o el modelo geocéntrico. Entonces aquí tenemos una idea más o menos. Pueden ver que la Tierra está en el centro de todo y lo demás orbitan las esferas, y por último tenemos las estrellas en una esfera. El sistema de Ptolomeo fue de gran beneficio porque ayudó a la gente a predecir las temporadas y las estaciones del año. Y eso era muy importante. Por ejemplo, saber cuándo sembrar y cuándo cosechar. Tenía uno que saber las estaciones del año. Y el sistema de Ptolomeo fue preciso para ese uso. Explicó muy bien, se podía hacer predicciones sobre su modelo. Sin embargo, había una cosa que él no podía explicar, y es el movimiento retrógrado de los planetas. Es decir, que a veces el planeta está moviéndose y luego se regresa un tiempo y luego continúa. Y si está en una esfera, ¿cómo explicar esto? Pues propusieron algunas explicaciones, pero fue bastante complicado. Pero aparte de eso, fue un buen modelo para predecir con el mundo como el centro del universo. Y incluso la filosofía de Aristóteles y la cosmología de Ptolomeo parecía estar de acuerdo con la Biblia. Así que muchos cristianos lo aceptaron como parte de lo que la Biblia enseña sobre los cielos. Y eso porque hay muchos versos que indican que la tierra no se mueve.
Aquí tengo algunos ejemplos. Primera Crónicas 16:30. Tiemble delante de él toda la tierra. Ha establecido el mundo con firmeza. Jamás será removido. El mundo jamás será removido. El Señor reina, Salmo 93:1. Revestido de esplendor, el Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder. Ha establecido el mundo con firmeza, jamás caerá. Salmo 104, verso 5. Tú pusiste la tierra sobre sus cimientos y de allí jamás caerá. La tierra está sobre cimientos. Digan las naciones, el Señor reina. Ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Salmo 96:10. Sale el sol, se pone el sol, afanoso vuelve a su punto de origen para de ahí volver a salir. Eclesiastés 1:5. Lo cual indica que el sol es lo que se está moviendo, no es la tierra. Sol, detente en Gabaón. Luna, párate sobre el valle de Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró. Josué 10:13. Otra vez vemos que el sol se mueve, la luna se mueve, pero la tierra no se mueve. Así que estos versos fueron incorporados por los cristianos como parte de sus creencias. La filosofía de Aristóteles, la cosmología de Ptolomeo llegó a ser un artículo de fe para la Iglesia Católica Romana. Había un astrónomo llamado Copérnico que postuló una teoría heliocéntrica, no geocéntrica, heliocéntrica. La Tierra, según él, y los demás planetas orbitan el Sol. Así que la Tierra ya no sería el centro del universo, sería el Sol el centro y todo orbitando el Sol. Y su teoría fue publicada, pero después de la muerte del astrónomo Copérnico, para que la Inquisición de la Iglesia Católica no lo pudiera juzgar, ya muerto. Pero sin embargo, esta teoría fue rechazada. La teoría geocéntrica quedó siendo la ortodoxia. Y la Inquisición aseguraba que nadie pudiera contradecir esta teoría. Pero cuando Galileo empleó su telescopio por primera vez para observar los cielos, ¡wow! Muchas sorpresas recibió. Galileo con su telescopio, alguien nunca había tenido el poder de ver las cosas que él empezó a ver. Él observó imperfecciones en la luna. Había montañas, cráteres. No fue la perfección que postuló Aristóteles. Y encontró manchas en el sol. Otra vez, no es la perfección. Es más, encontró que Júpiter tiene lunas que no son visibles con solo el ojo, pero con el telescopio observó cada noche las lunas claramente están orbitando Júpiter, no están orbitando la Tierra. Vio que el planeta Venus pasa por fases como la luna. Como tenemos luna llena o luna oscura, así igual observó con Venus. Y esto solo sería posible si Venus está orbitando el Sol y no la Tierra. Así que encontró muchas sorpresas. Aquí tenemos las manchas del Sol, los cráteres y las montañas de la Luna, las lunas de Júpiter cada noche están en distinto lugar, cada día están orbitando el planeta, y las fases de Venus. Aquí está la Tierra, aquí está el Sol en el centro, y por eso tiene fases como la luna. Así que pasó cuando Galileo publicó sus observaciones, pues causó una gran explosión. Galileo está contradiciendo el Papa, está contradiciendo la Inquisición y toda la Iglesia Católica, con todos sus teólogos.
Y Galileo invitó a los teólogos, vengan a mi casa, yo les muestro para que vean ustedes mismos por mi telescopio, pero los teólogos rehusaron mirar. En 1633, la Inquisición citó a Galileo a Roma para ponerlo a juicio. Y Galileo fue interrogado y encarcelado durante más de 2 semanas antes del juicio formal. Ante la posibilidad de ser torturado y la solicitud de una sentencia más leve, Galileo se declaró culpable de un cargo menor y él renunció oficialmente sus creencias heliocéntricas en una abjuración formal. El juicio concluyó con una sentencia de fuerte sospecha de herejía. Aunque la sentencia inicial fue cadena perpetua, fue inmediatamente conmutada a arresto domiciliario que cumplió en su villa cerca de Florencia. Todos los libros de Galileo fueron prohibidos. Y fue hasta 31 de octubre de 1992 que la Iglesia Católica, a través del Papa Juan Pablo II, reconoció su error y limpió formalmente el nombre de Galileo. Y tras 13 años de estudio sobre el caso de Galileo, el Vaticano declaró que los teólogos de la época no comprendían el significado no literal de las Escrituras respecto al universo físico e impuso a Galileo una medida disciplinaria que le causó mucho sufrimiento. ¿Y qué de esos versos que acabo de leer, esos versos bíblicos, que la tierra está firme y no se mueve? La mayoría de los teólogos y eruditos bíblicos actuales no interpretan estos pasajes literalmente, como descripciones científicas. En cambio, consideran que están escritos son ejemplos de lenguaje fenomenológico, es decir, describen los eventos naturales tal como los percibe un observador humano. Por ejemplo, hoy en día hablamos que el sol se pone, la puesta del sol. Se utiliza el mismo tipo de lenguaje observable que se encuentra en la Biblia, aunque sabemos que el sol no está girando alrededor de la tierra. Todavía decimos el sol se puso, el sol se pone, porque de nuestra perspectiva, como observadores humanos, así parece. Los autores bíblicos no escribían tratados científicos, sino que comunicaban un mensaje teológico a un público antiguo utilizando un lenguaje cotidiano, para que fuera claro. Así que, ¿por qué estudiamos lo de Galileo? Lo mismo sucede hoy cuando las personas interpretan literalmente las genealogías y la narración de la formación de la tierra para decir que el universo fue creado hace 6,000 años. Cuando la ciencia dice, no, el universo fue creado hace 13.8 billones de años. Entonces, ¿cuál es la verdad? Vamos a ver las genealogías y tomé bastante de esta información de una website, lo pueden buscar ustedes, reasons.org. La organización se llama Razones para Creer, Reasons to Believe. Y según las genealogías, algunas personas han utilizado las genealogías de Génesis como herramienta para calcular la fecha de creación y al hacerlo afirman que los eventos de la creación, incluida la creación de Adán y Eva, ocurrieron hace unos 6,000 años. Sin embargo, nada en el texto exige que estas genealogías sean completas.
De hecho, destacados eruditos bíblicos sostienen que las genealogías suelen ser acortadas, es decir, se omiten nombres menos importantes. Considerar que existen lagunas en las genealogías bíblicas permite estimar que la creación de Adán y Eva ocurrió hace unos 100,000 años. Hace unos 100,000 años. Así que esa es una explicación en cuanto a las genealogías que omiten nombres menos importantes. En cuanto a los días de la creación, 6 días de creación, la palabra hebrea bíblica que es Yom, tiene 4 significados literales diferentes. Número 1, la parte diurna de un día. O 2, parte de las horas de luz. O 3, un día calendario ordinario de 24 horas. O 4, un periodo de tiempo más largo pero finito, ya que ninguna otra palabra en hebreo bíblico tiene este significado. Aunque muchos cristianos argumentan que los días de la creación representan días calendario ordinarios, el texto bíblico indica lo contrario. Y esto fue algo que inclusive comentaristas muy antiguos se dieron cuenta. Agustín escribió sobre esto. Es difícil o incluso imposible para nosotros imaginar qué clase de días son estos, no viendo que eran días de 24 horas. Notamos que en el sexto día, Adán está cuidando el jardín y da nombres a todos los animales. Empieza a sentir soledad y se somete a una cirugía divina y conoce a Eva. Todo esto ocurrió en el sexto día. Estos eventos parecen demasiado significativos y minuciosos como para ser narrados en 24 horas. Es más, el séptimo día, a diferencia de los primeros 6, carece de la frase tarde y mañana. De hecho, el Salmo 95 y Hebreos 4 indican que aún vivimos en el séptimo día, el día de descanso. Durante los 6 días de creación, creemos que son 6 épocas, Dios está ocupado formando y creando, pero el séptimo día descansó y todavía estamos en ese tiempo de descanso. Dios ya no está creando. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. El reposo sigue y podemos entrar. Tenemos la invitación de entrar en el reposo de Dios. Por cuanto, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, cuidémonos no sea que alguno de ustedes vaya a quedarse fuera. Hebreos 4:1. Así que el séptimo día no tuvo la frase mañana y tarde, y parece que todavía estamos en esa época donde Dios está descansando de crear. La Biblia nunca declara una edad para la tierra, pero la evidencia derivada del texto se ajusta con mayor precisión a una fecha mucho más antigua que unos pocos miles de años. RTV, Reasons to Believe, sostiene que los 6 días de la creación representan largos periodos de tiempo y que el relato bíblico de la creación se alinea estrechamente con los principales eventos transformadores en la historia de la Tierra. La Biblia no nos da motivos para dudar de la fecha científica de la formación del planeta hace unos 4.6 billones de años. Tampoco da motivos para cuestionar el origen del universo hace casi 13.8 billones de años. ¿Cuáles son las observaciones que indican que el universo es viejo?
30.8 billones de años y no joven. Estas observaciones las encontré en el sitio desiringgod.org y es un artículo escrito por el teólogo Wayne Grudem, el cual escribió la teología sistemática, que es muy popular. Entonces nos presenta con algunos 6 observaciones que indican que el universo es viejo, de 13.8 billones. Número 1, la tasa de expansión del universo. Los astrónomos pueden medir la distancia de la Tierra a diversas estrellas y galaxias. También pueden medir la velocidad a la que se alejan de nosotros. Todo el universo está en expansión. Con estos 2 valores pueden respaldar el proceso para determinar cuánto tiempo lleva expandiéndose el universo. Tras resumir 3 métodos diferentes para medir dicha expansión, Hugh Ross, que él es el fundador de RTV, afirma que muestran una edad promedio del universo de 13.790 billones de años y añade la consistencia de los 3 métodos independientes es notables. 13.79 billones, no debe decir millones, billones. No sé por qué el Google Translate cambió billones a millones. Número 2. Luz estelar de eventos del pasado lejano. Muchas estrellas están tan lejos de la Tierra que su luz tarda millones o billones, millones o incluso miles de millones de años a llegar hasta nosotros. La velocidad de la luz en el vacío es aproximadamente 299,000 kilómetros por segundo. El Sol se encuentra a unos 158 millones de kilómetros de la Tierra. Esto significa que la luz tarda poco más de 8 minutos en llegar hasta nosotros. Por lo tanto, cuando vemos un amanecer o un atardecer, no vemos el Sol tal como en ese preciso instante, sino como era hace 8 minutos. Cada vez que miramos el Sol, estamos mirando luz que salió 8 minutos antes y tardó 8 minutos para viajar del Sol a nuestra Tierra. Este principio también se aplica a la luz de otras estrellas. Cuando observamos con un telescopio Alpha Centauri, la estrella más cercana a nosotros después del Sol, observamos una estrella 4.4 años luz de distancia, lo que significa que su luz tardó 4.4 años en llegar hasta nosotros. Por lo tanto, lo que vemos es Alpha Centauri tal como era hace 4.4 años. De igual manera, algunas de las estrellas que podemos observar están tan distantes que su luz tardaría 13.8 millones de años en llegar hasta nosotros. Esto indica un universo muy antiguo. Los defensores de la Tierra joven podrían responder que quizás Dios creó el universo con rayos de luz ya presentes, para que Adán y Eva vieran miles de estrellas la primera noche después de su creación. Esto, por supuesto, es posible. Ciertamente Adán y Eva tenían una apariencia de edad. Dios los creó como adultos, no como bebés. En otras palabras, Dios no solamente creó las estrellas, sino la luz que va en camino, para que se viera que están lejos, o que se pareciera que es el universo antiguo. Pero esta sugerencia presenta dificultades. En primer lugar,
está la existencia de enanas blancas, que se forman cuando las estrellas llegan al final de su vida y agotan su combustible nuclear. Pero una estrella tarda millones de años como mínimo en quemar todo su combustible nuclear y convertirse en una enana blanca. Si el universo tiene solo 10,000 años y si Dios creó estrellas con rayos de luz presentes, ¿por qué crearía también ilusiones ópticas que parecen material de estrellas que murieron hace miles de años, cuando en realidad esas estrellas ni siquiera existieron? Entonces es decir que Dios creó ilusiones ópticas. Lo mismo ocurre con otros eventos que los astrónomos observan en el espacio, como la existencia de supernovas, que son explosiones masivas y extremadamente brillantes que duran varias semanas o meses y que ocurren cuando las estrellas están a punto de extinguirse. Pero según los defensores de la Tierra joven, como señala Ross, la erupción de supernova que los astrónomos afirman ver en la gran nube de Magallanes a 163,000 años luz de distancia no ocurrió hace 163,000 años. De hecho, según la teoría de Tierra joven, nunca ocurrió, ya que no existía nada antes de hace 10,000 años. Cuando los astrónomos ven este tipo de supernovas que explotan y luego se extinguen rápidamente, se trataría de ilusiones ópticas colocadas en el espacio exterior para hacernos creer erróneamente que las supernovas ocurrieron hace cientos de miles de años. Parecería contrario al carácter de Dios engañarnos de esta manera. Es mejor pensar que Dios creó estos objetos distantes, que su luz tardó miles o millones de años para llegar con nosotros. Es mejor creer eso, de creer que Dios puso estas ilusiones ópticas para que creyéramos equivocadamente que explotaron hace tanto tiempo. Número 3, observaciones que indican un universo antiguo, las capas de hielo. Los científicos han perforado profundamente las capas de hielo en las zonas centrales de la Antártida y el norte de Groenlandia. Han descubierto que 3 núcleos de hielo en la Antártida proporcionan un registro continuo de los últimos 800,000 o 720,000 o 420,000 años respectivamente. Un defensor de la teoría de la Tierra joven podría responder que se podrían formar múltiples capas en un solo año. Lo que hacen es perforar el hielo hasta muy profundo y sacar un pedazo de hielo y se pueden ver las capas. Y cada capa se forma cuando en el verano el hielo se derrite y luego vuelve a congelarse. Así pueden contar el número de años representado y han encontrado hasta 800,000 capas, lo cual indica 800,000 años de existencia. Un defensor de la teoría de la Tierra joven podría responder que podrían formar múltiples capas en un solo año, pero Ross señala que dentro de las capas se encuentran rastros de polvo de erupciones volcánicas conocidas, incluyendo las erupciones del Vesubio en los años 79, 472, 512, 968, 1037, 1139, 1631 y 1944 después de Cristo. Al contar las capas, entre capas que contienen los rastros de polvo de esas erupciones,
los investigadores han confirmado que cada capa corresponde a un año. Así que por lo menos podemos decir hay 800,000 años que están estas capas formándose en, eh, en los lugares donde hace tanto frío. Número 4. Capas de sedimentos en el fondo de los lagos. Los geólogos Greg Davidson y Ken Wohlgemuth han escrito un artículo extensamente documentado que demuestra que sedimentos finamente estratificados del lago Suigetsu en Japón se depositaron anualmente desde hace más de 50,000 años. También muestran que las capas de sedimentos más recientes se corresponden estrechamente con anillos de árboles que datan de hace más de 14,000 años. Número 5. Datación radiométrica de rocas. Las rocas ígneas se forman cuando la lava o el magma, material fundido muy caliente que se encuentra bajo la tierra, se enfría y pasa de estado líquido a sólido. Algunas rocas ígneas están compuestas en parte por material radioactivo, que comienza a desintegrarse en cuanto la roca se solidifica, y al desintegrarse se transforma en otro elemento. Por ejemplo, el uranio 238 se desintegra y se convierte en plomo 206. Sin embargo, el uranio 235 se transforma en plomo 207 y el torio 232 en plomo 208. Para cada tipo de sustancia radioactiva se puede medir la velocidad de dicha desintegración. Con esta información, los geólogos pueden medir la cantidad de cada tipo de isótopo de uranio y torio, así como la cantidad de cada tipo de isótopo de plomo en una roca. Y con esta información puede determinar 6 medidas independientes de la edad de una roca. Ross informa que las proporciones de diferentes elementos radiométricos en relación con los productos finales de plomo y las proporciones de los diferentes productos finales de plomo entre sí proporcionan fechas consistentes y precisas, lo que indica que la Tierra tiene miles de millones de años. Número 6 y la última observación, la separación continental. Los yacimientos rocosos fósiles cerca de las costas de África y Sudamérica aparentemente estuvieron previamente unidos y luego separados por la deriva continental a medida que los continentes se distanciaban gradualmente. De hecho, cualquiera que observe un globo puede ver que si los continentes de América y del norte y del sur pudieran desplazarse hacia el este y los de Europa y África hacia el oeste, con una ligera rotación, las plataformas continentales encajarían. Además, bajo el océano Atlántico existe una cordillera montañosa llamada dorsal mesoatlántica, que sigue el patrón curvo de una línea a medio camino entre estos continentes. Todo esto evidencia la tectónica de placas, el estudio científico que explica los movimientos de las placas sobre las que descansan los continentes. Ahora bien, existen dos métodos distintos para determinar cuánto tiempo hace que se separaron los continentes. Tomando muestras de la corteza del océano Atlántico en los bordes de los continentes, se obtienen edades máximas de unos 180 millones de años para la corteza del océano Atlántico. Esto sugiere que los continentes se separaron hace unos 180 millones de años,
dejando el océano Atlántico entre ellos. Si medimos la distancia desde un punto de la costa norteamericana hasta el punto correspondiente de la costa africana, la distancia es de 5.680 kilómetros. Si dividimos 5.680 kilómetros entre 180 millones de años, da como resultado una tasa media de 30.5 centímetros por año. Los cálculos repetidos en diferentes puntos varían solo ligeramente, de 2.8 a 43.3 centímetros por año. Pero ¿realmente se están separando estos continentes a ese ritmo? Mediaciones satelitales precisas a largo plazo de las posiciones relativas de América y del norte y el norte de África documentan una tasa de separación actual de aproximadamente 2.5 centímetros por año, un valor que concuerda notablemente con las tasas determinadas radiométricamente. Esto confirma que los continentes comenzaron a separarse hace 180 millones de años, pero eso sería imposible si la Tierra tuviera menos de 10.000 años. ¿Cuáles son las conclusiones? Aquellos que creen en una Tierra joven interpretan las genealogías y los días de la creación literalmente. Según ellos, el universo fue formado hace 6 a 10.000 años. Al tomar los versos de Génesis de forma literal, están cometiendo el mismo error que cometió la Iglesia Católica frente a las observaciones de Galileo y causan una contradicción artificial entre la Biblia y la ciencia. A pesar de creer a los científicos y armonizar sus hallazgos con la Biblia, seguimos creyendo que la teoría de evolución de Darwin no es compatible con la Biblia. Y hay muchas evidencias que van en contra a esa teoría. La ciencia se armoniza bien con la narración de Génesis. Es más, los mismos científicos han notado últimamente esta armonía. Robert Jastrow es un astrónomo que escribió el libro titulado Dios y los astrónomos. Siendo un agnóstico, Jastrow vio las evidencias del Big Bang y tuvo que concluir sin querer que el universo tuvo un instante de creación tal como dice la Biblia. En su libro escribió: para el científico que ha vivido según su fe en el poder de la razón, la historia termina como una pesadilla. Ha escalado las montañas de la ignorancia, está a punto de conquistar la cima más alta. Al llegar a la última roca, es recibido por un grupo de teólogos que han estado ahí sentados durante siglos. Para Jastrow, admitir que la Biblia siempre ha dado la explicación correcta del origen del universo fue una pesadilla. Esta cita refleja la visión de Jastrow de que la teoría del Big Bang, un descubrimiento científico, señala el comienzo del universo, un concepto con fuertes implicaciones teológicas, al que los científicos, como él mismo agnóstico, se enfrentan al alcanzar el límite de la comprensión científica. Jastrow describe el viaje de descubrimiento del científico, creyendo que la razón eventualmente explicaría todo. La evidencia de la teoría de Big Bang sugiere un comienzo definido del universo, lo cual desafía la explicación científica pura. Cuando el científico alcanza la cima del conocimiento científico y encuentra evidencia de un comienzo, se encuentra con teólogos que, desde una perspectiva religiosa, han comprendido esta verdad desde hace mucho tiempo. Jastrow, un agnóstico,
encontró las implicaciones teológicas de un universo con un comienzo tan convincentes que indicaba la presencia de un creador, incluso para quienes tenían otras creencias. Y puedo terminar esta parte viendo un, un video que habla sobre Robert Jastrow. Déjame ver si lo puedo pasar. In his book God and the Astronomer, astrophysicist Robert Jastrow, a self-proclaimed agnostic, wrote, "For the scientist who has lived by his faith in the power of reason, the story ends like a bad dream. La historia termina como una pesadilla. He is about to conquer the highest peak. As he pulls himself over the final rock, he is greeted by a band of theologians who have been sitting there for centuries." Would you comment on Jastrow's thoughts? Yeah, that's an interesting quotation. Es una cita interesante. Something like 10 years que ya tiene unos 10 años. I think what Jastrow Creo que lo que Jastrow estaba pensando made that statement really cuando was the Big hizo Bang. esa declaración realmente era la teoría del Big Bang. That, Creo que esta idea es que certainly before sabríamos 1965, ciertamente antes de 1965 cómo comenzó el universo era una pregunta muy abierta. 1948, Fred En Hoyle, 1948 Fred Hoyle, sus colaboradores crearon una teoría del estado estacionario bastante impresionante que fue convincente para mucha gente. and so it's only in more recent years. Y solo en años más recientes, con el Big Bang, los experimentos de ondas expansivas de 1992 aniquilaron para satisfacción de prácticamente todos los científicos la idea de que el universo siempre ha existido. Y entonces cuando Jastrow habla de la palabra de Dios, está hablando de Génesis 1, que dice que hubo un comienzo definido, que Dios creó el universo de la nada, y entonces creo que tiene toda la razón en ese aspecto. Así que él fue convencido por la evidencia. Y ahí vamos a dejarlo. Bueno, agradezco su In Paul's su letter to the atención church at Rome, in the 13th en este chapter, momento. he makes this comment: "The night Vamos a is ver far aquí. spent, and the day is." Gracias por su atención y espero que esto haya contestado las preguntas acerca de las evidencias si la Tierra es realmente de 4.59 billones de años y el universo 13.8 billones de años. Armoniza muy bien con la relación que encontramos en Génesis, tanto que hasta los agnósticos astrónomos, algunos se están convirtiendo a reconocer que la Biblia siempre fue verdad. Gracias por su tiempo. La próxima semana continuamos con el libro y espero que tengan una semana bendecida. Gracias y Dios les bendiga.